yo preparé una tablita para que nos ubiquemos todos, pues, en el tema de los equipos colombianos. Póngale pues atención. Últimos 5 años en Copa Libertadores, ¿cómo se han repartido los cupos? ¿Cómo han repartido los cupos? Ustedes están hablando de este año, sí. Pero miren los últimos 5 años. El país con más cupos en los últimos 5 años, Brasil. 29 equipos en octavos de final. Segundo, Argentina. 23 equipos en octavos de final. Últimos 5 años, 2017, 18, 19, 20 y 21, para que nos ubiquemos. Tercer país con más equipos en octavos de final en los últimos 5 años, Paraguay, 10. Cuarto, Ecuador, 8 equipos en octavos de final en los últimos 5 años. Quinto, Uruguay, 4 clubes. Sexto, Bolivia, 3 cupos en octavos en los últimos 5 años. Séptimo, Chile, 2 cupos, incluido el de ayer, Católica, ya es el segundo en los últimos 5 años. Octavo, Colombia, 1 cupito, 2018 Atlético Nacional. Noveno, Perú, ningún equipo. Décimo, Venezuela, ningún equipo. ¿Cómo le parece, Guillermo? Le cuento, Luis Arturo, que ahí me deja como he estado, pasmado estado, mi estimado Luis Arturo. Una locura, una vergüenza. Un equipo en los últimos 5 años en octavos, 1 cupo. Perú 0, Venezuela 0, Chile 2, Bolivia 3. Somos el octavo equipo en Sudamérica. Volvimos a la época que éramos la Cenicienta, cuando nos goleaban. Entonces esto no es de que la pandemia, que es que... Usted reposó un poco porque es que anoche estaba salido de la ropa, mi estimado Luis Arturo, sí, en su programación televisiva. Alcanzó a reposar un poco porque veo que está tomando el mismo tonito de anoche. Sí, Guillermo. Lo que pasa es que nos desviamos, que es este año, que es que la pandemia, que la localía. No, el tema no es de hoy, el tema es de 5 años. Eso ya es crónico, ya es agudo y crónico y endémico. 5 años, mira, y hay cosas que coinciden, Guillermo. Por ejemplo, desde el 2015 la DIMAYOR amplió el cupo de 18 a 20 equipos. Entonces eso se sumó a lo que veníamos ya del 2002, cuando se pasó de 16 clubes a 18. Usted sabe que cuando se aumenta la cantidad, se baja la calidad. Cierto. Colombia es de las poquitas ligas del mundo, me gustaría que investigáramos eso con Diego, donde hay más equipos en la B que en la A. La razón lógica es que en la B haya más equipos aspirando a llegar a la primera categoría. Ese es el premio, pero no puede ser a la inversa, donde hay más equipos en la A que en la B. Es como la pirámide invertida. Eso solamente pasa en Colombia. ¿Y qué decía Diego? ¿Qué dice Diego sobre la inquietud que le plantea Luis Arturo? Qué pena ahí que no me abría el micrófono. No, habría que consultarlo. No tengo acá el dato preciso de si es la liga que más equipos tiene en cuanto a la segunda división. Toca corroborar. No, esa es una pregunta que no es que tenga más equipos, sino que haya más equipos en la A que en la B. O sea, invertida la proporción, invertida la pirámide, la lógica de que usted de abajo hacia arriba es aspiracional llegar a la A. Que aquí es al revés. Claro, en esta liga y en el fútbol profesional de Colombia hay 20 equipos en la A y 16 equipos en la B. Y como dice Diego, como dice Luis Arturo, debería al contrario, decantarse, o sea, el número de equipos en la B deberían ser 20 y de 20 pasan a un excelso grupo de los equipos de la A 16. Esa es la pirámide que debe reinar y no la pirámide invertida, Diego. Sí, tiene sentido, pero sí, insisto, no tengo la certeza de que sea la única o la que más desproporcionado tenga ese ítem. Lo corroboraremos, porque realmente es un dato interesante también para evaluar, para incluirlo allí en el análisis de todo lo que viene sucediendo. Pero Luis Arturo, ese tema de 5 años, con solo un equipo avanzando a octavos de final durante 5 años, un lustro, como usted bien lo señala, no es un tema mediático, no es un asunto de hoy, no es un tema del momento, no es un tema de pandemia, no es un tema de la falta de los aficionados
en los estadios. Es un tema ya que se ha metido, que está empotrado y que se ha enquistado en el nivel de los equipos de la liga. Sí, sí, Guillermo, es que es vergonzoso lo de Junior. Lo hemos hablado esta semana, las eliminaciones consecutivas que lleva, lo de América, lo de Santa Fe, lo del propio Medellín el año pasado, lo de Millonarios cuando ha estado, los equipos grandes, los Once Caldas también, que tuvo un momento bueno, tampoco volvió a aparecer. Ahora Nacional, que era el único equipo que sacaba la cara por Colombia, era el único, como decía mi mamá, que en paz descanse, el 21 equipo que sacaba la cara por el fútbol colombiano, ya ni Nacional, que ha sido apeado de las últimas Copas Libertadores. Miren, lo de Nacional es un caso terrible, Guillermo. 17 fracasos en los últimos 4 años. 17 fracasos del tema nacional. Contra un solo triunfo, el de Herrera en el 2018. Entonces, Yo le voy a ampliar el dato a usted, Luis Arturo. Le voy a ampliar ese dato que me dejó pasmado, casi ni hablo. sí. Se lo voy a ampliar. En el 2016, solamente Nacional clasificó a la fase de grupos, ¿cierto? Sí, 2016 clasificó a fase de grupos, sí, señor. Perdón, clasificó de la fase de grupos. A octavos. Pasó de la fase de grupos y Correcto. llegó al título. Y llegó al título. Sí, ¿Correcto? correcto. Pero fue solo Nacional. Únicamente 2016, Nacional. Sí, porque los otros compañeros fueron Cali y Santa Fe, que se quedaron en fase de grupos. No Que se avanzaron. quedaron. Era Entonces, 3, Nacional avanzó, sí. Entonces nos estamos yendo más allá. Estamos yéndonos a 2016. Sí, yo lo corté en 5 para que fuera una cifra redonda y que la gente más o menos la asimilara, pero eso viene desde un año atrás, Guillermo. Desde Exacto, 2015, entonces, viene correcto. Porque en 2015 avanzaron Nacional, que perdió con Emelec en octavos. Nacional avanzó en 2015. Sí. Y ese fue el último año en que más de un equipo estuvo en octavos. Allí Sí, con estuvo Santa Fe, sí. Llegó a cuartos. Y que perdió con Internacional de Porto Alegre. Sí, sí. Entonces, nos tenemos que remitir a 2015 para encontrar más de un equipo clasificado, que fueron 2, Nacional y Santa Fe. Vamos a 2016 y solo uno clasificado de la fase de grupos, que fue Nacional, a la postre campeón. En el 2017 ninguno. En el 2018 vuelve a clasificar Nacional y eliminado en octavos por Tucumán. En el 2019 ninguno, en el 2020 ninguno y en el 2021 ninguno. Entonces, si nos referimos a 6 años, contemplando la cifra desde 2016, solamente Nacional ha avanzado de la fase de grupos en estos 6 años. 1 en 2016 y 1 en 2018. El mismo Atlético Nacional, que pensábamos podía romper ayer esa racha de los equipos eliminados y no lo hizo. O sea, sigue en descenso, sigue en declive Atlético Nacional después del título de la Copa en el año 2016. Eso es más asombroso aún, para quedarse más pasmado, porque le sumamos otro año, Luis Arturo, el 2016, donde solo clasificó Atlético Nacional. Entonces, estamos resumiendo que en 6 años, solamente Nacional ha clasificado 2 veces, en 6 años, y ningún otro equipo de la Liga Colombiana ha clasificado a octavos de final en el desarrollo de la Copa Libertadores. Sí, nos borramos, Guillermo, del mapa, nos borramos del mapa. Lo de Nacional en 2016 fue cuando ganó la Copa Libertadores con Reinaldo Rueda, un proceso que había iniciado el Sánchez Escobar en el 2011, después con Juan Carlos Osorio, y ya lo remató muy bien el profesor Reinaldo Rueda. Es un caso excepcional, es un caso aislado, no es la constante. Guillermo, hay un dato que también es contundente. Yo con mi cantaleta los torneos cortos, que me parece antitécnico y poco competitivo con esta cantidad de equipos. En los torneos cortos solamente hemos jugado 2 finales de Libertadores, la del 2004 del Once Caldas y la del 2016 de Nacional. En los torneos largos, cuando los torneos tenían proceso y había pretemporadas y demás, obviamente mejores nóminas también, jugamos 8 finales de Copa Libertadores, 8. Y en los torneos cortos ya llevamos 20 años, 2002, 2022 se cumplen el próximo año,
2 finales de Libertadores, nos vinimos abajo, Guillermo. Esto se cayó del todo. Pues hay muchas Cuando razones. los torneos eran largos, 8 veces en Copa Libertadores. Finales, 8 finales, sí señor. Por eso, 8 veces en la final de Copa. Sí señor. Y cuando los torneos se hicieron cortos, que se van a cumplir 20 años, 2 veces en final de Copa. No más. Eso es una cifra que es clarísima. Eso tiene su contenido, tiene su fondo, tiene su contenido. Nosotros estuvimos, Guillermo, entre el año 77, 20 años seguidos en jugando la semifinal. Entre el 77, que llegó el Cali, y el 96, que América fue finalista. 20 años jugando la semifinal todos los años, excepto 2, en el 79 y 84. Pero una belleza, 20 años participando, peleando, siendo protagonista. Primero fue el Cali, después fue América, después fue Nacional, en semifinal del 89, del 90, del 91, del 95, incluso finales, títulos, el América ni se diga, el Cali de Vilardo. Tuvimos 20 años en semifinales siendo protagonistas, con dos años que no, el 79 y el 84. Y con 8 finales de Libertadores en los torneos largos. Y empezamos a dar torneos cortos, campeones cada 3, 4 meses, jugando cada 3 días, más de 400 partidos al año, un promedio de gol de 2,2. Esto se vino abajo, Guillermo, de una forma miedosa. Ahora, es que, ¿cómo nos va a superar Ecuador? ¿Cómo nos va a superar Paraguay? Que son también ligas emergentes, que está bien que Brasil y Argentina estén por encima de nosotros, pero Ecuador, Paraguay, el mismo Bolivia, que ha tenido 3 equipos en octavos, Chile, 2 equipos en octavos en los últimos 5 años. No, Guillermo, el problema es de fondo, no es simplemente decir es que no hay plata, es que no hay jugadores, es que eso es un problema, sí, pero el fútbol debe hacer un concilio, todos los estamentos, no una asamblea para ir a hablar de la plata de la televisión, un concilio, un alto para empezar a evaluar, sacar de un mar de ideas, situaciones que puedan colaborar para cambiar esta historia lamentable de los últimos años. Se necesita ese concilio, mi estimado Luis Arturo. Hay otro detalle es que suma más a esta crisis. Estamos en un bache, ya hablamos de los últimos 5 años, pero haciendo un corte de los últimos 3 años estamos en blanco, llevamos 3 años en blanco. En el 19, 20 y 21, 0 equipos en octavos. El último fue en el 2018. Eso no pasaba en el fútbol colombiano desde los años 70, 71 y 72, es decir, casi 50 años que no vivíamos una crisis de tener 3 años seguidos sin pasar la fase de grupos con ningún equipo colombiano. 50 años, desde el año 72, 49 años para ser más preciso. O sea que esto no es una cosa de un partido, ni de un equipo, ni de un año. Esto es una cosa que tiene ya su fondo, de que 50 años no vivíamos una racha tan negativa. Por ejemplo, Nacional nunca había sumado 4 partidos sin marcar gol en los torneos internacionales. Es primera vez. Está haciendo historia Guimaraes. Desde que empezó a jugar la Copa Libertadores en el año 72 con José Curti, ahí estuve mirando. Más de 350 partidos en torneos Conmebol y nunca había sumado una racha de 4 partidos seguidos sin marcar gol. Es la 5ª vez que es colero del Grupo Nacional. 5 veces colero, el equipo que más veces ha sido colero en la fase de grupos en Copa Libertadores. Pare, que ya está golpeando demasiado Luis Arturo. Y ya eso, el que más veces colero, sabe que apreciando y comentando el partido anoche, en pasajes del partido, sentí tanta vergüenza como la que se sentía viendo jugar a Santa Fe contra ese River remendado. Así como se sintió la vergüenza de la Liga en aquel partido de Santa Fe contra River, ayer hubo momentos en que vivíamos las mismas sensaciones. Sí, 17 fracasos ha tenido Nacional en los últimos 4 años. Aquí está la lista, 7 ligas que no ha ganado seguidas, 4 Libertadores donde ha sido apeado, 17, 18, 19 y 21, 3 Copa Colombia, 17, 19 y 20, 2 Suramericanas que le ha ido muy mal, 19 y 20, una Superliga, la que perdió Almirón en el 2018 frente a Millonarios, y un solo triunfo en la Copa Colombia del 2018 con Hernán Darío Herrera. En 4 años, 17 fracasos y un solo triunfo. 17 fracasos y un solo triunfo. 17 fracasos.